Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos hoy otra vez en el podcast de Academia Credo para la transformación de toda la vida y la cultura. Hemos estado desarrollando nuestra serie pensando con claridad en este mundo torcido. La idea es pensar bíblicamente en todos los aspectos. Así es. Y hemos estado hablando de este subtema de la religión en los últimos podcasts que hemos tenido y hemos estado desarrollando mucho esto, y este tema es medio picante, ¿verdad? Para mucho. Se ha puesto alegre. Se pone alegre. A veces es complicado porque la gente a veces no quiere entender esto, o les cuesta, ¿no? El tema de decir todo es religioso en algún sentido. Y también hemos hablado de esto varias veces, es una cuestión de humildad, ¿verdad? Es una cuestión de humildad de decir, bueno, sí, ¿verdad? Realmente fui hecho un ser religioso. ¿Por qué? El simple hecho de ser un ser creado, el simple hecho de ser una criatura, ya me hace religioso. o quiero llamar la atención, porque mucho de nuestra enseñanza hoy es, no somos religiosos. Sí. En nuestra Yo creo que enseñanza cristiana. Eso tiene que ver con no soy fanático, está bien, pero religiosos sí somos. Religiosos sí somos en el sentido de que, vamos a desarrollarlo ahorita, de que tenemos una religión, pertenecemos a una religión, y no en el sentido de las estadísticas de que somos la religión más creciente del mundo, no en ese sentido, sino que en los aspectos vivenciales, epistemológicos, metafísicos, éticos, morales, somos religiosos, todos. Claro, porque a lo que voy es que se nos ha enseñado que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación. ¿Te acuerdas que se ha mencionado mucho eso? Y si alguno de ustedes lo ha mencionado, es evidente que nosotros tenemos una relación con Dios. Eso no lo estamos discutiendo. Sí, tenemos una relación y podemos desarrollar ese tema. Y tenemos una relación en el contexto de nuestra religión. Claro. Es decir, la relación con nuestra deidad, nuestra relación con nuestro líder, con nuestro Dios, no pudiese ser posible si no hubiese religión. Claro, ¿verdad? claro. No tengan miedo, hermanos, en algún Exacto. sentido de decir, sí somos entes religiosos, todos. Todo ser humano es religioso por naturaleza. La religión es inherente al ser humano, que eso es lo que vamos a estar analizando. Vamos a tratar de aplicarlo hoy. Sí. Estuvimos hablando en el podcast anterior algunos detalles, y ahí en lo que estamos conversando seguro que salen algunas aplicaciones. Estuvimos hablando que la cultura es religiosa por naturaleza, es inherente. Estuvimos hablando un poquito acerca de que esa religión se externaliza, ¿no?, en la cultura, y William estuvo mencionando en el podcast anterior que solo démonos cuenta en nuestra cultura, ¿no?, en los nombres de los pueblos, de las ciudades, hacen alusión a algún las ferias, las vestimentas. Las vestimentas tienen alusión. Hasta los platos típicos, ¿no? Sí, claro. Tienen alusión a cuestiones religiosas, ¿no? Los símbolos de las banderas, todo aquello que requiere una devoción, todo aquello que nosotros lo consideramos divino, que requiere una devoción, tiene un aspecto religioso. Así es. Incluyendo los himnos nacionales de cada país. Exacto. El hecho de decir, levante su mano derecha a la altura del hombro, repita después de mí, un juramento a la bandera. Hay una implicación ética, hay una implicación religiosa ahí, ¿no? Entonces, es evidente que la religión se externaliza, y es lo que hoy llamamos cultura, ¿no? Sí. Y eso es lo que queremos desarrollar hoy, es tratar de aplicarlo para nosotros hoy. Generalmente la definición de la palabra cultura, los expertos hablan de que hay más de 40 definiciones de cultura. Y generalmente la más común, la que se nos enseña incluso en primaria, ¿no?, es que es el conjunto de tradiciones, normas, cuestiones que distinguen a un pueblo, ¿no? Y excelente, pues suena bien esa definición. Y yo pregunto, todos esos elementos, costumbres, trajes, vestimentas, tipos de comida, etcétera,
que distinguen a un pueblo. Y entonces eso es su cultura, incluso su lenguaje, etcétera, etcétera. Ok, bueno, vamos al Antiguo Testamento. Y si analizamos el código moral y civil del Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios precisamente hablaba de estas cosas, ¿no? Le decía al pueblo de Israel, bueno, ustedes ahora son mi pueblo, yo los rescaté, los redimí de Egipto, Faraón era su dueño, ahora soy yo, y me van a obedecer a mí. Entonces Dios establece en el código de leyes, en el código civil, dice, bueno, no van a comer este tipo de animales. Esto es lo que pueden comer, esto es lo que no pueden comer. El sacerdote se va a vestir así, así, así. Hay vestimentas de varones y hay esa abominación que un hombre se vista con vestimenta de mujer. Tales días serán santos para ustedes. El pueblo de Israel no tenía literatura escrita hasta que Dios mismo con su dedo empezó el registro de la literatura de esa nación. Moisés obviamente continúa y después de las tablas de la ley, él es el que escribe el Pentateuco, creemos, ¿no? Se le atribuye a él como autor humano, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que ahí, en esa ley y en esa narrativa del Pentateuco, ¿qué se está formando? Una cultura de una nueva nación. ¿Sí? Entonces, es una cultura basada en la religión. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, si uno analiza posterior a la Reforma, ¿sí? Posterior a la Reforma, el mundo que se le llama el mundo occidental, algunos le llaman el mundo anglosajón, como sea que no vamos a entrar en ese debate, pero el punto es, no existía, por ejemplo, un registro escrito, literario, del idioma alemán, sino es hasta que Lutero empieza a traducir el Nuevo Testamento al alemán. La literatura en el país de la India, por ejemplo, Vishen Melgalwadi en sus 2 volúmenes sobre el libro que lo cambió todo, el libro que cambió el mundo, o el libro que transformó tu mundo, se llama ese libro. Él habla precisamente que es el movimiento misionero inglés a la India y la traducción de misioneros de la Biblia a los dialectos del país de la India, que empiezan a dar forma y sentido a los dialectos y a los idiomas en la India, ¿no? Y es gracias a la traducción bíblica. Podríamos hablar de Tyndale, podríamos hablar de otros casos en el siglo XVI y posteriormente en el siglo XVII. Todo lo que después, 2 siglos, 3 siglos después, muchos se jactan, ¿no? El tema de la época victoriana en Inglaterra y todo lo demás, es gracias a la formación de cultura por medio de los elementos religiosos. Entonces, eso es a lo que nos estamos enfrentando aquí. Podrían haber diferentes definiciones, pero realmente no nos vamos a escapar de lo que hacíamos referencia en el podcast anterior. La cultura es la externalización de la religión, es la manifestación objetiva y la manifestación física, tangible, de elementos religiosos. ¿Sí? Así es. Ese es un punto importante. Sí. Trayendo a luz otra vez, o recordando el texto bíblico del que estamos desarrollando este podcast, es Pablo ahí en el Areópago con los griegos, con los atenienses, y lo que Pablo termina concluyendo, podríamos decir ahí, una de las conclusiones que podemos nosotros interpretar es que Pablo está mencionando que la religión es inherente al ser humano. Es inherente. Es inescapable. El hombre no puede escapar del elemento religioso. Sí, el Diccionario Bíblico Mundo Hispano dice de la religión, es una expresión externa. Es una palabra latina hoy, digamos, que proviene del latín, ¿no? Religare, que significa contener, detener, refrenar. En el Antiguo Testamento se refería primordialmente al temor, devoción y adoración de la deidad, a las actitudes de la mente y los hechos de adoración más que a los rituales. En el Nuevo Testamento hace referencia al contenido de la fe. Una fe que puede ser falsa en todo sentido del otro lado del espectro, sí, digamos que no del lado del cristianismo, sino que en este caso, en el contexto de Hechos 17, en el tema de Atenas, el contenido de la fe politeísta era una fe
falsa, tenía un contenido falso y malo y dañino, ¿verdad? Pero eso es el contenido de la religión. Algunos dicen que la palabra religión implica la unión o la reconciliación del ser humano con una deidad o con su deidad. Esto porque todo ser humano entiende de por sí que existe algo superior a sí mismo y por lo tanto busca ese camino de reconciliación, ¿no? Que reconcilie con aquello que es superior. El ser humano busca reconciliarse con aquel de donde vino, ¿sí? En nuestro caso, en efecto, creemos que Dios ha reconciliado a la humanidad con Él. Y ahí es donde vemos uno de los primeros indicios de las falsas religiones versus la religión verdadera. Las falsas religiones hablan del esfuerzo humano por reconciliarse con aquel o con aquello que es superior a él. Es la búsqueda del ser humano. La verdadera religión, la que nosotros creemos profesar y de la cual de verdad no tenemos dudas, porque creemos que es lo que la Biblia explica y no hay otro libro más autoritativo y fundamental que pueda negar lo que la Biblia dice. Posteriormente vamos a estar tratando el concepto de la imposibilidad de lo contrario. Lo hemos mencionado, pero lo vamos a tratar más a detalle adelante en otro podcast. El punto es que en esta Biblia, en este texto sagrado que creemos es el verdadero e inspirado por Dios, aquí el concepto de la reconciliación es distinto al de las falsas religiones, porque el concepto de la reconciliación es el Dios reconciliando a su creación con Él. Es el esfuerzo divino por atraer a su creación, por traer de vuelta a su creación. Y para ser consistente con la fe cristiana, es el esfuerzo divino por la redención del orden creado. Así es. Todas las demás religiones lo tienen al contrario, es el esfuerzo de la criatura por reconciliarse, por encontrar. Está de cabeza. Nuestra religión, creemos, es la verdadera por lo que la Biblia dice y por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Claro. Bueno, vayamos porque se nos va el tiempo y para hablar Sí. ¿De qué nos sirve eso? ¿Ya? ¿De qué nos sirve? Sí. Hoy, si el tema o el objetivo de este podcast es pensando con claridad en este mundo torcido, pensar bíblicamente, ¿cómo vamos aterrizando eso? O sea, ese es el punto. ¿Qué elementos o qué conceptos o qué ideas tenemos ahora para aplicarlo en nuestra vida hoy, en estos términos? Bueno, hemos de entender que, como dijimos, todos somos religiosos. Nuestro profesor de filosofía en la universidad, que dice ser ateo, es religioso. Nuestros tíos que nos acusan de ser fanáticos, ellos también son religiosos. Todos buscamos, todos anhelamos esa reconciliación con aquel o aquello que es superior a nosotros. Y el primer elemento que yo mencionaría es, no me debo de avergonzar de mi religión. Okay. Yo creo que esto es un punto importante. Muchos cristianos se cohíben, se inhiben, ya cuando escuchan la acusación, es que no me impongas tu religión, es que vos querés imponer tu religión, es que vos solo religión sos y conversá conmigo, pero deja fuera tu religión. El primer elemento que tenemos que encontrar aquí es, no me debo de avergonzar. No me debo avergonzar. ¿Por qué? Porque ese que me está diciendo, saca tu religión, está usando su religión para callar la mía. Sí, entonces ya lo hemos mencionado varias veces en los podcasts anteriores. Este es el primer punto. No me debo de avergonzar de mi religión. ¿No? Porque ellos no se avergüenzan de la de ellos, ¿verdad? Quisiera mencionar esto, o sea, no me avergüenzo del Evangelio. Del Evangelio, porque es poder de Dios. Si de verdad aplicáramos eso no me avergüenzo de las Escrituras. Muchos de nosotros probablemente hacemos el ejercicio de que en todo lo que vemos en la vida, como te mencionaba la otra vez, ¿no? Te decía, ¿qué vemos en las Escrituras? Cuando traigamos algún problema, algún tema en la familia, en el trabajo, preguntémonos siempre qué vemos en las Escrituras, qué dicen las Escrituras. Es eminentemente un aspecto religioso de nosotros, y aunque probablemente algunos de nosotros tengamos ese miedo que lo que estás mencionando, que no nos avergoncemos de nuestra religión, no tengamos miedo con hacer el ejercicio de
de que todo lo analicemos a la luz de las Escrituras. Por eso es que decimos en este podcast, la idea es pensar bíblicamente, ¿no? Exacto. Aunque seamos acusados, es que vos solo Biblia. Y a lo que quisiera llegar es que la gente va a llegar a conocernos. Va a sacar la Biblia. Uh-huh. Y entonces, como cristiano, la respuesta es, pues sí, ¿qué otra cosa puedo sacar? Si no hay otra, ¿no? Exacto. Hermanos, si somos de verdad consistentes, si somos de esos cristianos de pura cepa, ¿no? Decir, solo Escritura, pues debemos de tener esa claridad de decir, como lo dijo Pablo, y entonces ¿a dónde más iremos? Pedro, perdón, lo dijo Pedro, sí, ¿a quién Jesús. más iremos si solo tú tienes claro, palabras de vida? Cuando todos estaban yendo y mira Jesús, se están yendo todos, si quieren ir ustedes también. Y Pedro le dice, sí, no señor, ¿a quién más iremos? Estábamos allá en el Congreso de la República de Guatemala hace algunos años y estábamos iniciando con estos cursos, ¿no? Uh-huh. De la perspectiva bíblica de la política y lo andábamos ofreciendo en cuanta oficina de diputados se nos abriera y íbamos a tener una cierta cantidad de asesores del Congreso, personal del Congreso, diputados. Y estaba alguien de nuestros maestros estaba enseñando y yo salí a tomar agua o algo así y me senté en la mesa del registro cuando vi a uno de los alumnos salir y así como de mal humor, ¿no? Y nos pregunta y nos dice, mire, disculpe, ¿y esto es cristiano entonces? Él ya estaba recibiendo la primera clase. Sí, le digo, esto es cristiano. Y somató la mesa así como decepcionado y se fue, ¿verdad? Y se fue. Yo en ese momento me puse a pensar, ¿y qué si hubiera intentado yo hacer esa gimnasia de... mire, tal vez va a escuchar usted algunos puntos del cristianismo, porque recuérdese usted que aquí hay mucha gente católica. No, o sea, la respuesta debe ser así directa, ¿no? ¿Y esto es cristiano? Sí. Sí, esto es desde la perspectiva cristiana. Esto va a ser eminentemente cristiano. Vamos a intentar ser consistentes en explicar nuestra perspectiva política desde nuestro cristianismo. Y entonces aquí viene otro de los puntos aplicativos. ¿Y qué pasa cuando nos dicen, no deberías? No deberías porque no todos somos cristianos. Ok. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Una mezcla? Un poco de cristianismo y un poco de secularismo. O entonces debo sacar mi cristianismo, pero tu humanismo no tiene que tener ningún tipo de obstáculo, sino que ese sí debe ser, aceptado solo porque no es religioso, supuestamente. Sí. Entonces aquí, este es el segundo punto, ¿no? Es la acusación, el demostrarle al necio su necedad. Por eso creemos que el presuposicionalismo es consistente con la Escritura y de hecho emana de la Escritura, creemos, porque es responderle al necio de acuerdo a su necedad. Es decir, tú me estás intentando decir que yo no tengo el derecho de hablar con mi cristianismo. Mírate en el espejo. Tú estás hablando tu humanismo abiertamente y no quieres ninguna restricción, pero sí quieres poner restricción a mi cristianismo. No se puede, ¿no? Existen muchas religiones y cosmovisiones en el mundo y creemos que todas están equivocadas, excepto la verdadera, la que emana del texto, ¿no? La única que es verdadera debido a que su fuente no puede ser refutada, no puede ser desaprobada, no puede ser contrariada. Hay que llevar esto a la práctica. Nunca volvamos a pensar que solo nosotros somos religiosos. Y dejemos esa lucha interior de, es que si no me voy a ver muy religioso. Este es un problema, cabal, el dualismo que hablábamos en un podcast anterior, ¿no? Que ese dualismo ha llevado a muchos creyentes a venderse, a verse fuera del círculo cristiano como no cristianos. Planteémoslo, digámoslo, formulémoslo de una manera que no suene tan cristiana, ¿sí? Pero que
y que no lastimen las sensibilidades ni hagan sentir incómodos a los demás, porque es que este es el mundo laboral, porque es que este es, etcétera, ¿verdad? Es otro ámbito y no es el ámbito cristiano. Allí tenemos un problema, ¿no? Esa es otra aplicación que debemos de llevar a la práctica. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando hacemos una reunión familiar, tal persona están haciendo un baby shower, ¿no? Fíjate que las personas que invitamos no todas son cristianas, entonces no oremos. No oremos por los alimentos, no oremos por la embarazada, ¿no? Porque no todos son cristianos. Y aquí es donde de verdad debemos dejar esa lucha. Si vamos a la práctica, ¿de qué nos sirve esto? Que estamos hablando es, dejemos esa lucha, o sea, realmente, aquí somos cristianos, esta fiesta es para celebrar que mi esposa está embarazada, es un baby shower, voy a orar por ella, vamos a orar por ella, vamos a dedicar esto al Señor, vamos. ¿Y qué hay de los que no son cristianos? ¿Qué? ¿Los vamos a ofender? ¿Cómo los va a ofender una oración? O sea, bueno, ellos no creen, pues no creerán. En este Dios. Ellos no creerán en este Dios, creerán en el de ellos, ¿verdad? No, yo no creo. Ya dijimos que eso no se puede. Aprendamos de una vez por todas que toda persona religiosa, y la diferencia es la fuente de la religión. Entonces, esa es otra cuestión práctica que quiero traer a la luz. Dejemos esa lucha interna. Esa lucha interna de, no, mi lenguaje tiene que cambiar. Ahora, sí estoy en contra de ese lenguaje que es hiper religioso, lo voy a poner, ¿no? Que sí es fanático, ¿no? He visto esos videitos en redes sociales, ¿verdad? Cuando estás trabajando en tu oficina y tu compañero es de tal denominación, ¿no? Cristiana, y se va la luz, y el cuate empieza, y yo declaro que la luz regresa. Sí, obviamente no estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de una exageración, pero sí estamos hablando de una consistencia, es decir, oro cuando como los alimentos, antes de comer los alimentos, me he visto adecuadamente, mi lenguaje, ¿verdad? Cito la Biblia sin vergüenza. Cito la Biblia sin ninguna vergüenza. Me libero de esa lucha interna de decir, es que allá el mundo no es cristiano. Entonces yo allá no me puedo comportar como me comporto en la iglesia. Aquí vamos a ver, esta reunión sí solo son cristianos. Bueno, no hay pena. No. Esta creo que es una buena aplicación de todo esto. No sé si vamos bien en esa aplicación. Sí, claro que sí. Y también el tema de... Entiendo que muchas de las cosas que hacemos en la iglesia para no vernos tan cristianos y llamar la atención de los no cristianos para que vengan a nuestras actividades, a nuestras reuniones, no le pongamos títulos tan cristianos para llamar la atención o qué sé yo. Esta es una de las tendencias creo que tenemos hoy de pongámosles nombres cool a las cosas, ¿no? Exacto. Más en las actividades de jóvenes, ¿no? Pongámosle nombres cool, que estén en la onda para que a los chavos les llame la atención y puedan venir. Podríamos analizar y discutirlo si es una cuestión de estrategia, ¿no? Pero más que eso, sí creo que hay una cuestión clara de decir, no nos avergoncemos de nuestro cristianismo. Así es. Sin caer en ese lenguaje exagerado que a otros podrían llamarle cristianoide, ¿no? Que hay un ejemplo, si vamos a hacer una reunión de matrimonios, dice, ¿sabes qué? Córtale, chavo, en vez de llamarle, como diría este programa, en vez de llamarle la santidad del matrimonio, ¿por qué no mejor pongámosle la sincronización de la pareja, ¿no? Entre la princesa y el ogro, para que se mire chilero y que podamos vernos cool y en onda, ¿no? Caer probablemente en esos errores para llamar la atención de la gente, o no tener un lenguaje muy cristiano o no bíblico en estas reuniones o en lo que decimos, para que la gente no se vea ofendida, para que la gente termina siendo otra vez para que la gente, y eso puede ser en algún momento es estratégico. Ahora, vamos al punto de que realmente lo que estamos llamando la atención aquí es a la motivación, ¿sí? Porque, por ejemplo, veamos el mismo ejemplo de Pablo en Hechos 17.
¿no? Él toma un elemento de Atenas, de la cultura de Atenas, para llamar la atención de los atenienses, ¿no? Entonces, no estamos en contra de ser estratégicos, Claro. ¿verdad? Ojo, el problema es tener esa motivación, ese miedo, el problema es que en tu corazón como cristiano exista ese de, es que no quiero que inmediatamente me relacionen con, ¿verdad? Hay que tener cuidado en esa línea delgada de querer ser estratégico, lo cual no hay ningún problema, con avergonzarte de tu Señor. Porque el ser estratégico puede ser algo importante que hagamos, no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagamos por las razones correctas. Ahora, el decir, no, es que estoy siendo estratégico, pero en el fondo estás queriendo ser como cuidadoso para que no sonar tan religioso, allí hay un problema en el corazón. Y si te avergüenzas de Cristo, Él se avergonzará de ti, ¿no? Sí. Muchos cristianos creen que lo normal es no ser creyentes, ¿sí? Y para ser creyentes hay que estar dispuestos a hacer cosas que no son tan normales. Y esta es la pregunta que se le hizo a Eva en el jardín. ¿Quién te dijo que el no ser creyente es lo normal? Ahora, cuando alguien dice es que lo normal es no, hay más no creyentes que creyentes. Y no voy a las estadísticas, ¿sí? No voy a las estadísticas. En primer lugar, ya establecimos, todos creen. Todos creen en un Dios, sea falso o el verdadero. Pero lo normal no es no ser creyentes. Ahora vamos a la realidad. Esta es la parte del mundo. Este hemisferio en el que vives. Es la parte del mundo que fundó el cristianismo. Entonces, cuando tú dices, es que lo normal es no ser creyentes, estás ignorando la historia del lugar en donde naciste. En alguna medida, esta es la cristiandad. O sea, no vamos a entrar al debate de que aquí fue el catolicismo, allá el protestantismo. No, estamos hablando de que aquí, en esta parte del mundo, hay una creencia. Claro. Y en los otros hemisferios del mundo hay otras creencias. Yo pregunto, ¿qué hemisferio del mundo fundó el ateísmo? Pónganse a pensar. Asia no fue fundada por el ateísmo. Asia fue fundada por miles de dioses y cosmovisiones religiosas. Claro. Rusia y todo ese hemisferio de Europa allá lejano es gobernado por una cosmovisión cristiana. O sea, la revolución bolchevique intentó apagarlo y durante 70, 80 años tuvieron cierto éxito, pero posteriormente al baño de sangre comunista y de la revolución bolchevique, una gran cantidad de la población rusa seguía creyendo en Dios. No pudieron, al punto que hoy de hecho, la perspectiva, incluso el gobierno, sigue siendo muy emparentada con la religión ortodoxa rusa. Vamos a Oceanía, al mundo que conquistó el imperio inglés. Se impuso una cosmovisión religiosa. Pero es que hay unas tribus que no han sido alcanzadas por ningún otro tipo de religión. Claro que uno llega a esas tribus y va a encontrar algún código de conducta, alguna cosmovisión y algún tipo de vestigio de alguna religión. Pero esta es mi pregunta. ¿Qué parte del mundo fundó el ateísmo? ¿Existe algún hemisferio en el mundo que fue creado, que fue establecido sobre una ética eminentemente humanista? No, el humanismo secular ateo materialista simplemente nace en un hemisferio del mundo en donde existe la tolerancia y nace en el seno de la cristiandad, cuando la cristiandad tristemente afloja y no es consistente. Pero este es el punto, cuando tú dices, es que es normal el que no es creyente, no podemos ignorar la historia. Claro. Es que los ateos vienen de tal parte del mundo porque ellos fundaron tales naciones. No existe tal cosa. Claro. No existe tal cosa. Sí, entonces lo que estamos intentando acá es que lo podamos aplicar, ¿sí?
todos somos creyentes en algo. Entonces, por lo tanto, si lo normal es ser no creyentes, bueno, si tratamos de ser bien estrictos con nuestra dinámica de pensamiento y filosófica, es absurdo el decir eso, ¿eh? Porque ¿sí? Todos somos creyentes en algún momento, ¿no? Lo que podríamos decir es creyentes en el Cristo, en ese cristianismo. ¿Eh? Sí. Ok, pues ahí está bien, pero de que todos creemos en algo, todos tenemos un Dios, eso ya quedó claro, ¿sí? Muchos cristianos no piensan con claridad en este mundo torcido, porque han aceptado lo torcido de esta cultura. Tristemente. Y lo han aceptado como lo normal. Es aquí donde nosotros nos hacemos esa acusación a nosotros mismos, y yo insisto en eso, donde aceptamos lo que esta cultura ha establecido como normal y no queremos sacar nuestro cristianismo, lo tenemos ahí, cuando debería ser todo lo contrario. La verdad realmente es el cristianismo en el que hemos creído. ¿Por qué? Porque muchos cristianos creen que su fe es la verdadera, ¿sí? Uh-huh. Muchos cristianos creemos que el mundo necesita creer en Jesús, pero por alguna razón cuando traemos ciertos elementos, ciertos temas, cuando compartimos nuestra fe así a escondidas, con cierto temor, cierto miedo, lo hacemos con esa inseguridad, es que no queremos... Exacto. Sí, yo sé que Jesús es el verdadero, pero me da miedo, pero me siento inseguro de compartirlo. O peor aún, me da vergüenza. ¿No? Ahí ya estamos pecando. Claro. Sí, y por eso es que a mí me atrajo tanto el presuposicionalismo, porque aquí voy a compartir un pequeño testimonio personal. Uh-huh. Me ayudó en mi inseguridad, muchísimo. Me ayudó en mi inseguridad. O sea, de verdad, yo he padecido de inseguridades, ¿no? Uh-huh. Y el presuposicionalismo me ha ayudado mucho en mi inseguridad. Cuando entiendo la reducción de la absurdidad de la parte contraria, y entiendo que la Biblia es absoluta en cuanto a la declaración de un solo Dios y que no existe otro, y esa creencia se enraiza en mi mente y en mi corazón, yo puedo empezar a caminar de manera segura, puedo empezar a hablar de manera segura, puedo empezar... me invitaron no era un debate, sino que era una conversación en un canal de YouTube. Y tuve una reunión con el equipo que estaba produciendo eso, y yo pues hablé y me hicieron la pregunta, ¿y cuál es tu idea apologética? ¿Para qué? Me preguntaron eso y empiezo con este tema. Y entonces, al final, el host, ¿no? el que estaba, el que me había invitado, terminó el programa y me dijo, hablemos con el equipo, me dijo. Y hablamos con el equipo de producción, y uno de los chicos que era el diseñador, que él no salió en el programa, sino que él estaba detrás, me dijo algo. Era un chico como muy callado, como que él no se metía mucho porque era el diseñador, ¿no? Y entonces el host le pregunta, ¿qué pensaron ustedes del programa? ¿Hay algo que podamos mejorar, esto y lo otro? Y el chico me dice, a mí me llamó algo la atención, me dijo. Y todos se quedaron, porque nunca habla, pero hoy se habló. Dice, me gustó mucho que estás seguro de lo que dices. Y esta puede ser una aplicación bien importante, porque lo estabas trayendo a colación. Uh-huh. Se nota que estás seguro, que de verdad que esto que estás diciendo, hay seguridad en ti. Y yo reclamo esto mucho. Cuando los creyentes hablamos de esto, y hablamos de Jesucristo y de nuestra fe, más vale que nos lo creamos, ¿no? Más vale que creamos que de verdad este es el único Dios. Por eso es que nosotros no aceptamos la idea de que nuestra explicación es la más probable. Ahora, no estamos reclamando infalibilidad. O sea, no estamos diciendo que no tenemos errores. Lo que estamos diciendo es... Nosotros, ¿verdad? Claro. Lo que estamos diciendo es que en la parte más fundamental de nuestra fe estamos seguros. Claro. Tenemos certeza. Claro. Y esa es la forma en la que debemos hablar, caminar, trabajar, criar a nuestros hijos, llevar nuestro matrimonio. Entonces, esto nos da seguridad en la vida. Claro. O sea, nos da seguridad en la vida, no arrogancia. Claro. Tristemente, sí se malinterpreta, pero sí nos da seguridad en la vida. Yo creo que
que tal vez vamos tenemos más aplicaciones, ¿va? Claro, yo creo sí, que vamos a todavía. hacer otro podcast De sobre el tema de aplicaciones porque creo que es la parte a la que queremos llegar, ¿no? Claro, y quiero terminar entonces con esto, porque aparte de la seguridad, lo que te mencionaba, o la vergüenza. Tristemente. Híjole, me da vergüenza orar aquí, me da vergüenza, puede ser terrible. Ojo, porque sí estamos convencidos, hermanos, de lo que acabas de mencionar. La base de nuestra fe, nuestra religión, nuestro fundamento es Cristo, es inamovible. Amén. Él es la roca inconmovible, es sólida. Por lo tanto, lo que decís, nuestra fe es certeza, es convicción. Amén. Y al mismo tiempo nos debe llamar a nosotros a que no es vergüenza si estamos convencidos de que lo que creemos nosotros es verdad. Y tenemos miedo porque se nos puede decir, entonces vos reclamás que solo vos tenés la verdad. Es el reclamo común que se da en pláticas y todo lo demás. Que es una mala pregunta, ¿no? Claro. No está bien formulada. Entonces, sí. Más que el orgullo de decir, sí, yo tengo la verdad, es ser lo suficientemente humildes para reconocer que yo no reclamo tener la verdad. Porque la verdad es Cristo. Amén. Es Él es el fundamento. Y los méritos de esa verdad son de Él, no son míos. La verdad es verdad no porque yo crea o no crea, porque yo lo diga o porque sí tenga una buena exposición en cuanto a la verdad. Probablemente algunos de nosotros no lleguemos a desarrollar una buena exposición en cuanto a esto, pero si de algo debemos estar seguros y convencidos, y si de algo debemos tener certeza, convicción, es que Cristo es la verdad. Amén. Y no hay otra. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces en el próximo podcast con estas aplicaciones. Que Dios les bendiga. Ayúdennos a compartir, por favor, esto. Compartan los videitos, compartan lo que tenemos en redes sociales. Nos va a servir mucho. Creemos que esto es importante para todas aquellas personas que lo puedan escuchar. Compártanlo, por favor, con su pastor, con la gente que ustedes consideran que es importante hacerlo. Este es el podcast de Academia Credo para la transformación de toda la vida y la cultura. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.